Buen día, ¿cómo están? A esta altura calculo que ya habrán visto todos el video de presentación, por ende podemos tratar de ir avanzando. Les comento que habitualmente en lo que es la primera parte, las primeras clases, vamos haciendo un repaso por todo lo que tiene que ver con el manejo de la información. Y me interesa conocer un poco cómo vienen trabajando en lo que tiene que ver con la redacción de noticias. Tanto en lo que es boletín, lo que es panorama, lo que serían títulos, como para tener una idea de cómo vienen trabajando y empezar a darle un formato respecto de cómo vamos a ir desarrollando el resto del año, porque la idea, como les había comentado, es trabajar también en lo que es el estudio, lo que es radio, y tener un criterio a la hora de desarrollar la parte informativa que va a complementar lo que vayamos haciendo al aire en un futuro. Para eso les voy a adjuntar en la carpeta de apuntes algunos ejemplos de una base de lo que pretendo para trabajar, para que ustedes lo tomen como referencia y a partir de ahí puedan construir su propia redacción de noticias. Esto que estamos atravesando es interesante porque nos está llevando a tener una cantidad de información, un caudal de información muy amplio, muy variado y bastante vertiginoso, que está cambiando permanentemente. Me refiero a lo que es la pandemia, que es lo que está dominando el escenario de la información. Pero al mismo tiempo están pasando otras cosas que tampoco podemos dejar de mencionarlas, porque algunas están relacionadas con el efecto de la pandemia y otras no necesariamente. Entonces esto es importante para poder trabajarlo y ver cómo lo seleccionamos a la hora de armar contenidos, y en este caso puntualmente lo que tiene que ser la redacción de boletines, etc. Pongo un ejemplo. En las últimas horas, y es más, en estos momentos, se está desarrollando distintos tipos de actividades que nos van suministrando nuevas informaciones. A las 7 de la mañana hubo una conferencia en Ezeiza, vinculada justamente con el tema vuelos, retorno de viajeros que están fuera del país y afectados por todas estas medidas vinculadas con la pandemia, más la suspensión de vuelos de distintas compañías, ya que ustedes saben, solo va a estar trabajando Aerolíneas Argentinas. Hace minutos, es más, creo que todavía está desarrollándose mientras estoy yo grabándoles este video, hay una conferencia de prensa de autoridades de la ciudad de Buenos Aires donde está explicando el nuevo funcionamiento que va a tener el servicio de subtes y también distintas medidas vinculadas con la actividad comercial en la ciudad de Buenos Aires. O sea, la información está cambiando permanentemente y más que nunca es como que va quedando viejo casi minuto a minuto. Entonces tenemos que estar muy atentos a todo lo que va sucediendo. Pero en el medio, como decía, pasan otras cosas. Ejemplo, anoche ustedes habrán visto que hubo una, no tanto tormenta de lluvia, pero sí de mucho viento, por momentos ráfagas intensas, que ha provocado daños en algunas ciudades. Y esto también es noticia, esto también es información. No solamente para el ámbito local, que de pronto genera todo un inconveniente, sino también en lo global, más si trabajamos en un medio nacional, porque tiene que ver con otras informaciones que complementan. Entonces, tenemos que tener un criterio de selección muy amplio y muy definido para ir tamizando todo esto que va sucediendo y darle el orden de prioridad que va teniendo, si bien sabemos que está todo en gran forma concentrado en lo vinculado con la pandemia y con el coronavirus para evitar su avance. Por eso me parece importante también que aprovechen este tiempo, si tienen que estar justamente por distintas circunstancias en sus domicilios, en cuarentena, para ir repasando lo que va pasando en los medios, para ir mirando cómo cada medio va tratando el tema, no solamente a nivel nacional, también internacional, qué está pasando en redes, porque las redes sociales están complementando la información, sobre todo cuando son de fuentes seguras, como por ejemplo los medios oficiales, las agencias de noticias que tienen sus propios canales en redes sociales, pero también hay muchas fake news, hay muchas noticias falsas circulando, más la que a ustedes de pronto les va a llegar vía WhatsApp, porque les debe pasar, a mí me sucede que empiezan a mandar cosas, viste tal cosa, que salió la vacuna, que salió esto, que salió aquello, que dicen de acá, que dicen de allá, y uno tiene que tratar también, como estando vinculado a los medios de comunicación, tamizar, de algún modo cerrar los oídos, no darle bola a todo lo que circula, porque si uno también hasta pierde cierto criterio y hasta te vuelve loco con las cosas que te preguntan. Entonces, eso también tenemos que analizarlo muy sesudamente.
Lo que les propongo es, a partir de los ejemplos que yo les voy a dar, como les decía, elaborar boletín, panorama y títulos, teniendo en cuenta esta selección. La idea no es que utilicen lo mismo para hacer el boletín, lo mismo para hacer el panorama, lo mismo para hacer los títulos. No, la idea es que puedan ir variando justamente, no solamente por el tipo de redacción, sino para tener una oferta lo más amplia posible respecto de la información. Y una vez que ustedes tengan elaborados esos materiales, cuando yo les dé la corrección a cada uno de ellos, el texto definitivo que ustedes puedan locutarlo, grabarlo, enviármelo y entonces podemos analizar de dos formas el trabajo. Por un lado, lo que es la redacción y por otro, cómo esa redacción quedó elaborada para una correcta locución desde el punto de vista informativo. Va a ser interesante que en esa redacción que ustedes realicen también citen de dónde toman la fuente de información. Es decir, si fue de la agencia Telam, si lo tomaron de una conferencia de prensa que siguieron por el canal de YouTube de Casa Rosada, por ejemplo, porque son datos oficiales, como por ejemplo ayer el anuncio del ministro de Transporte respecto de las nuevas medidas en cuanto a los colectivos para que todos los pasajeros viajen sentados o que no haya transporte de larga distancia para evitar el flujo, el movimiento durante el fin de semana largo, o la conferencia de prensa que dio Arroyo con Vanoli durante la tarde anunciando medidas vinculadas a lo social, la que dio después Culfas con Guzmán vinculadas a medidas económicas. También lo que pueden ver en portales internacionales, el avance del coronavirus en Italia, en España, repercusiones en el mundo. Ayer, por ejemplo, surgió el cierre de fronteras por parte de la Unión Europea, que anunció Angela Merkel. Y todo lo que ustedes encuentren que además se pueda complementar, pero citar de dónde tomaron la fuente para también tener una referencia de cómo van eligiendo, con qué criterio toman el manejo de la noticia. Esto va a ser un poco el comienzo, que es habitualmente el que trato de darle en clase junto con la lectura de portadas de los medios gráficos. Que en verdad en este tiempo, sin duda, las portadas de medios gráficos van a quedar más viejas que nunca porque es tan vertiginoso el cambio de información que es muy difícil que no queden viejas algunas portadas. Pero no deja de ser un ejercicio interesante ver cómo los medios gráficos toman determinados temas que suelen ser un punto de partida sobre todo para los programas de radio que tienen la primera mañana, los que comienzan entre las 6, las 7, las 5, como para tener una referencia. Entonces también sería interesante que hagan un repaso por portadas de diarios. Hay varias aplicaciones que permiten hacerlo por internet, además de las propias de cada web, de cada medio gráfico. Y también en ese ejercicio ir comparando cómo cada medio va tomando la noticia y el tratamiento que le va dando al respecto, como para ir haciendo un compilado de las distintas cosas con las que vamos a ir trabajando en estas primeras clases, aunque lo vamos a hacer de este modo particular como es el virtual.